Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a realizar nuestra práctica número 12 de electrónica digital que lleva por título el multiplexor. Esto lo vamos a realizar con compuertas lógicas utilizando la técnica TDM o multiplexación por división en tiempo. Para ello, primeramente vamos a dar una pequeña explicación de lo que es un multiplexor, los tipos de multiplexores que existen, cuáles son sus aplicaciones, cómo funcionan y posteriormente haremos el montaje en un simulador virtual que es de uso libre, lo encuentras en la red, y finalmente lo armaremos en un protoboard también para comprobar su funcionamiento de manera física. Bueno, los multiplexores son circuitos combinatorios que seleccionan una de varias líneas de entrada y dirigen el dato situado en esa línea a una única línea de salida. Es decir, un multiplexor funciona en forma análoga a un interruptor de varias posiciones. Como podemos ver aquí en la imagen, pues es el equivalente mecánico de un multiplexor. El símbolo del multiplexor es este. En este caso, pues tenemos un multiplexor de 4 entradas que se denomina MUX4. Tiene 2 bits de selección que son S0 y S1. Y bueno, pues el equivalente en el diagrama sería este, y físicamente pues podría ser un interruptor selector de varias posiciones. Como podemos observar en esta imagen, bueno, pues aquí la señal de entrada que estaría entregando el multiplexor a su salida pues sería la señal D2. ¿Por qué? Pues porque la posición del interruptor está ubicado en esta posición. En el mercado existen multiplexores de 2 entradas que se denominan MUX2, 4 entradas MUX4, 8 entradas MUX8 y 16 entradas que se denominan MUX16. Aquí es importante hacer la observación de que entre más entradas tenga un multiplexor, más bits de selección va a tener. Por ejemplo, en este caso del MUX2 nada más tengo 2 entradas. Por lo tanto, nada más tendría un bit de selección que puede valer 0 o puede valer 1. Si este bit de selección o selector vale 0, va a permitir el multiplexor, va a permitir la salida de los datos de 0. Y en cambio, si vale 1, va a permitir que los datos de entrada de la señal de 1 salgan por aquí. Si el multiplexor tiene 4 entradas, bueno, pues aquí yo necesitaría 2 bits de selección. ¿Para qué? Pues para que al momento de hacer la selección de los bits, como lo podemos ver en esta tabla, al momento de hacer la selección de los bits, pues pueda permitir la salida de las diferentes entradas que tengo. Si yo, por ejemplo, en este MUX4 quisiera que mi salida D2, mi entrada de datos D2 salga por aquí, bueno, pues yo tendría que poner mis bits de selección en la posición 1 y en la posición 0, es decir, el selector 1 en 1 y el selector 0 en 0. Con esto, bueno, pues yo estaría garantizando que la señal que está entrando en la posición número 2 o en D2 salga por el multiplexor. Si yo, por ejemplo, quisiera que en mi multiplexor de 8 entradas, que sería esta su tabla de verdad, si yo quisiera que salga la señal de entrada salga la D5, bueno, pues yo tendría que ubicar en mi tabla de verdad dónde está ese D5 y colocar mis bits de selección en esas posiciones, que sería 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque aquí yo tendría 4, más 0 me da 4, más 1 me da 5, y entonces estos serían los datos que estarían saliendo del multiplexor. Algunas de las aplicaciones de los multiplexores pues son en telecomunicaciones, en informática, en sistemas de transmisión de datos, en secuenciadores de eventos, en generadores de funciones lógicas, entre otras. ¿Y cuál es la función de un multiplexor? Bueno, pues un multiplexor lo que hace es convertir o pasar datos de comunicación en paralelo a una comunicación en serie. Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, bueno, pues aquí yo tendría un teléfono conectado a un multiplexor, una computadora y un fax, y como aquí lo podemos observar, pues esta línea estaría rotando o girando en las diferentes posiciones, y los datos que permitiría salir serían en forma secuenciada, es decir, primero permitiría salir una serie de datos del teléfono, después una serie de datos de la computadora, después una serie de datos del fax, y regresaría o se repetiría el ciclo, regresaría al teléfono, después la computadora y después el fax. Esa es la función de un multiplexor.
Ahora construyamos en un simulador de uso libre este circuito que me va a hacer la representación del multiplexor. De hecho, el multiplexor serían estas tres compuertas. Este 555 que está aquí me representaría los datos de entrada del teléfono y los datos de entrada de la computadora. Esta parte de aquí pues sería la parte de mi selector. Bueno, ya nos encontramos en el simulador. Aquí el circuito ya está armado y como podemos observar, efectivamente aquí la simulación es de que este 555 me simula la entrada de datos o la generación de datos de un teléfono y de la computadora. Y como podemos observar aquí con el bit selector, que en este caso sería un interruptor, si está abierto me va a permitir salir los datos del teléfono, que sería mi señal de 0. Si te das cuenta, este LED y este LED prenden y se apagan o hacen un parpadeo de manera síncrona, es decir, prenden y apagan al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque el selector está abierto o está en la posición 0. Si yo lo pongo en la posición 1, ahora los datos que van a pasar son los de la computadora, que serían estos datos de aquí y saldrían por aquí, y significaría que ambos LEDs prenderían y se apagarían exactamente al mismo tiempo. Lo manipulo y vemos que efectivamente este LED cambió el parpadeo de este LED hacia este LED. Ahora este LED y prenden y se apagan de manera de igual manera al mismo tiempo. Si lo volvemos a abrir, o sea, si volvemos a poner el selector en 0, vuelven a pasar los datos de 0 o del teléfono. Para el armado en físico del circuito, bueno, requerimos de los siguientes materiales: un circuito integrado 74LS04 que contiene compuertas NOT, un circuito integrado 74LS08 que contiene compuertas AND y un circuito integrado 74LS32 que contiene compuertas OR. Vamos a requerir dos LEDs de 5 milímetros, el color que gustes, dos resistencias de 220 ohms, una resistencia de 1 kilo ohm, un push button o interruptor normalmente abierto, un broche para pila de 9 volts, un portapilas para 4 pilas AA, las 4 pilas, un protoboard y cable o alambre calibre 22 o 24 para las conexiones. Bueno, aquí ya tengo armado el multiplexor en el protoboard. Como podemos observar, bueno, este sería mi bit de selección. Esta línea de aquí serían mis bits de entrada de la señal D0 y serían la señal de entrada de D1. A través de este bit de selección voy precisamente a seleccionar qué señal va a salir por el multiplexor. Para ello, bueno, pues estos 555 ya los armamos en una práctica pasada. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace para que veas ese video, para que veas cómo se armaron estos 555. En este caso, bueno, vamos a alimentarlo y vamos a probar su funcionamiento. En este caso, bueno, pues ya podemos observar que el bit de selección es 0. Esta es mi señal 0 y si te das cuenta, este bit o esta señal está sincronizada con esta señal de aquí, es decir, los dos están prendiendo y apagando al mismo tiempo. Ahora fíjate bien cómo al ser el bit de selección 1, al cambiar al estado 1, ahora van a pasar estos datos de aquí. Presionamos, ahora es 1 el bit de selección y ahora fíjate cómo estos dos, esta señal que sería mi señal de datos número 1, es la misma que sale por el multiplexor. Si lo regresamos a 0, vuelven a pasar los datos de aquí, de D0, son los que van a salir por el multiplexor. Y con un tercer 555, por eso te dije que era multiplexación por división en tiempo, yo esta señal la voy a inyectar a la entrada del selector y ya se hace ahora de manera automática. Y fíjate cómo nuevamente al ser el bit 1 o 0 son los datos que va a permitir el multiplexor salir y yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, eso lo hace de manera automática el circuito. Fíjate, nuevamente cuando sea 0 van a pasar estos datos, ahí está, y cuando es 1 pasan estos datos. Gracias por ver este video, no te olvides de darle un me gusta y nos vemos en otra ocasión.